leo el texto, más entendemos lo que Pablo nos está enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y hay dos comentarios que van a estar leyendo para los resúmenes críticos. Son dos y ustedes mismos pueden escoger lo que van a leer. A nivel licenciatura tienen que leer 300 páginas y los a nivel maestría 600. Entonces, este libro de Kistemacher es un comentario. Tiene más de 500 páginas. Y el otro comentario que es la mitad nomás de este libro, porque es el comentario de John MacArthur. Él es pastor en California ya por más de 50 años. Este libro viene en dos partes, primera y segunda de Corintios. Entonces, la segunda mitad de segunda de Corintios igual está como 482 páginas. Pero ustedes solo pueden escoger lo que van a leer, las páginas que tienen que leer. Y en su resumen crítico tienen que anotar el libro y las páginas que han leído. No sé si tienen alguna pregunta de eso antes de empezar. Bueno, en este día vamos a tratar de hacer es más bien una introducción. No podemos cubrir todo en un día de un libro bíblico que tiene 13 capítulos. Y quiero que ustedes participen, hagan comentarios, preguntas. Vamos a trabajar juntos, porque no me considero un experto, soy un estudiante de la palabra de Dios igual que ustedes. Pero vamos a hablar acerca de los temas importantes de Segunda de Corintios. No sé si ustedes saben qué día es hoy. En la historia de la iglesia, ¿qué día es hoy? El 17 de marzo. Es el día que nos recordamos de un misionero muy famoso dentro de la iglesia cristiana. Su nombre empieza con la letra P. Y él trabajaba en Irlanda. Tampoco. Ok, es el día que celebramos la vida de Patricio. O San Patricio es uno de los santos de la Iglesia Católica. Pero él era un misionero que nació en 380 después de Cristo. Cuando él tenía 16 años, él fue secuestrado por piratas irlandeses y después vendido como esclavo. Su trabajo como esclavo era pastor de ovejas. Y un día, él se recordó de las enseñanzas bíblicas de su padre y él se convirtió a Cristo. Él empezó a testificar a otros esclavos y siempre se burlaban de él. Pasaron los años y cuando tenía 22 años, él tenía un sueño y soñó
de una barca grande que le iba a devolver a su país natal, que era Inglaterra. Entonces él se fugó, encontró una barca que sí le llevó de nuevo a Inglaterra, se reunió nuevamente con su familia. Pero otra vez Dios le habló a través de un sueño. Y él tenía la carga de regresar a Irlanda para trabajar como misionero. Entonces, en 432, él llegó nuevamente a Irlanda y su amo, que él era esclavo con un señor que se llama Milchu. Este señor Milchu era uno de sus primeros convertidos, porque Irlanda era un país pagano. No existía la iglesia cristiana en Irlanda. Durante sus 29 años de ministerio como misionero en Irlanda, él fundó más de 300 iglesias y bautizó a más de 100,000 personas. Imagínense, a más de 100,000 personas él bautizó durante 29 años. Y murió el 17 de marzo de 461. Entonces, cuando hablamos hoy de Segunda de Corintios y el sufrimiento, podemos tener el ejemplo de personas como Patricio, porque él sufrió por su fe. Él era esclavo y después tenía que regresar al país que él sufría como esclavo. Pero lo hizo por el amor que Dios le puso en el corazón por las personas que tenían necesidad de Cristo. Y esto también vamos a ver en la vida de Pablo. Ese amor que le llevó a sufrir por causa de Cristo. No sé si tienen, esto había aquí unas imágenes de San Patricio. Dicen que él usaba el trébol para explicar el concepto o la doctrina de la Trinidad. Él usó, por esto tiene en su mano. Y una estatua de él cuando ya era mayor. Pero trabajó 29 años en Irlanda testificando del Señor. Entonces es un buen ejemplo para nosotros. Ustedes ya tienen el libro del curso. Hoy día vamos a usar un poco estas hojas para seguir el libro y para hablar un poco más acerca de segunda de Corintios. Ustedes, no sé si ustedes ya han estudiado el libro de Segunda de Corintios, so es primera vez. Ok, bueno, la primera de Corinto. ok, pero la segunda es como una continuación, entonces eso nos va a servir bastante en este día. Todo lo que ustedes ya saben acerca de Corinto, porque Pablo llegó a Corinto, pensamos en el año 51 después de Cristo, y trabajó allí
como 18 meses. Después él salió y estaba trabajando en Éfeso. Y se encontró en Éfeso a Priscila y Aquila. Y ahí él les enseñó, les discipuló. Y también conocieron a un joven que se llamaba Apolos. Y después Apolos fue y trabajó en Corinto. Pero Pablo solo estaba ahí unos 18 meses, fundó la iglesia, pero después tenía que dejarles. Aquí está Pablo en su conversión, cuando el Cristo resucitó, se le apareció, y Pablo más adelante en su vida. Pero como ustedes saben, Pablo era perseguidor de la iglesia. Él odiaba a los cristianos. Pero después Dios hizo la obra en su vida y él era misionero para Cristo después. Y es como Dios nos transforma cada uno. Nos quita de donde hemos estado y nos transforma por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es para su gloria que nos transforma. Y esto es el milagro que Dios hace en la vida de cada uno. Y eso es algo muy importante. Todos tenemos un testimonio que como Dios ha obrado en nuestras vidas. Entonces el tiempo iba pasando. Aquí hay una imagen de los viajes misioneros de Pablo. Aquí pueden ver, Corinto está aquí. Y entonces durante el segundo viaje misionero de Pablo llegó a Corinto. Y también en el tercero también Pablo llegó a Corinto y tenía algunas visitas durante los años que vamos a hablar durante este día. Pero Pablo tenía una carga muy fuerte para todas las iglesias que él había fundado. Entonces, esto vamos a ver en esta carta, porque tal vez más en Segunda de Corintios que en otras epístolas podemos ver el corazón pastoral de Pablo para las personas con quienes él trabajó. Hay personas que dicen que Pablo no escribió Segunda de Corintios. Esto es siempre, hay personas que dudan quién fue el autor, quién no fue. Pero podemos ver que el formato y los destinarios son paulinos, como Pablo empieza la carta. Los temas que Pablo también habla es parecido a otros libros que Pablo escribió. También el vocabulario que Pablo usó y el estilo que Pablo usó, podemos decir que son parecidos a otros libros. Esto van a encontrar más en los comentarios que van a leer acerca de todo esto. Y ustedes dijeron que han recibido prédicas acerca de Primera de Corintios. Pablo hace bastantes referencias en Segunda de Corintios
a los temas y a cosas que ya había hablado en Primera de Corintios. El tiempo, pensamos que esta epístola fue escrita desde Macedonia por partes entre 55 después de Cristo a 56 después de Cristo. No fue de una. Hay partes, hay pausas dentro de su escritura. No pensamos que se sentó y escribió todo de una, porque hay referencias a cosas que más adelante que no habían sucedido todavía en las primeras partes. Entonces era un proceso de escribir. Para hablar un poco acerca de Corinto, los romanos habían dividido Grecia en dos provincias. Aquí en el sur estaba Acaya y en el norte era Macedonia. Corinto era la capital de Acaya, la parte del sur. Era una ciudad próspera de comercio. Y además era una ciudad muy perversa, con muchos problemas sexuales. En Corinto había un templo a Epafrodita y dentro de ese templo había prostitución. Tenían prostitutas sagradas, o sea, las personas podían llegar, los hombres, para buscar una prostituta dentro del templo. Y había tanta perversidad en Corinto que había un verbo corintizar, que, perdón, ok, sí, tenía que ver con eso mismo, la idea de pecar, y usaban el mismo verbo de la ciudad para describir esa perversidad. Entonces, solo para explicar un poco con lo que los creyentes corintios tenían que tratar. Y Pablo, dentro de ese ambiente, fundó la iglesia de Corinto. Como yo dije, llegó en 50 o 51 y estuvo 18 meses. Entonces, vamos a Hechos un momento, Hechos 18, para leer un poco acerca de lo que Lucas, escribiendo en Hechos, dice acerca del tiempo de Pablo en Corinto. Es Hechos 18, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Hechos 18, 1 al 21. Hay un voluntario para ayudarnos con la lectura, por favor. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia, junto con Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, y todos los días de reposo debatían en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos.
Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada que avergonzarme, de qué avergonzarme. Desde ahora le voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio, justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila en Secrea. Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaron que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes, y sacó de Éfeso. Aquí vemos cómo Pablo empezó su trabajo en Corinto. Normalmente él empezaba enseñando en la sinagoga, pero después de un tiempo ya no le querían en la sinagoga porque él hablaba de Cristo, y como vemos aquí, se fue a hacer ministerio en una casa, ¿no? De Ticio. Y tenía ayuda, como dice aquí, se conoció con Aquila y Priscila aquí en Corinto. Después ellos fueron con él a Éfeso y se encontraron con Apolos después, y él después fue a trabajar en Corinto. Entonces, esto es como todo sucedió aquí. Y había oposición, como vemos aquí, de parte de las autoridades. Y eso era muy común en los sitios donde Pablo iba, que después tenía oposición. Pero él seguía testificando hasta que ya no podía más. Y tenía que a veces dejar las iglesias en las manos de otras personas y confiar que Dios iba a hacer el trabajo en ellos. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Aquí puse en inglés, Corinto en español, pero son algunas imágenes de cómo Corinto está ahora con las ruinas. Pero no hay mucho
de ese tiempo que todavía existe hoy. Una consulta. Sí. En la parte final de estos versículos, cuando dice que le pidieron que se quedara en Éfeso, en esta versión de mi Biblia dice que les decía que no puede porque tienen que irse a guardar una de las fiestas. Y me causa un poco de asombro porque no sé si ellos incluso después de la llegada del Señor Jesucristo como judíos continuaban guardando las fiestas. Las fiestas de los judíos normalmente sí seguían guardando las fiestas, pero ya como con otros ojos, para decirlo así. Pero hasta ahora los judíos mesiánicos, como se llaman, ellos siguen celebrando las fiestas porque es parte de su cultura, pero ya con otro punto de vista seguro. Sería como nosotros los cristianos seguimos festejando finados, por ejemplo. Pero ya no es pensando que las almas de los muertos regresan y cosas así, pero seguimos recordando de los familiares que ya no están con nosotros. Y comemos una rica colada. La colada morada, exacto. Sí. Debería tener más bien una connotación cultural o costumbre del pueblo judío, ¿no? Sí. Y eso es todo, esto sigue hasta ahora con los judíos que ya son cristianos. Ahí también hace esa referencia de que Pablo se peló, se trató, dice, ¿no es cierto? Sí. Por un voto. ¿Hay alguna referencia, algún dato de eso, de cuál constituye el voto, por qué se rapó? Porque la idea de la paz estaba ligada al asunto de las prácticas paganas, digamos. No era común en un judío que se rapa. Sí, no sé, realmente no sé. Podría investigar y mandarles. ¿Hay otro comentario aquí? No, Pablo mismo dice, ¿no?, que en una de sus cartas menciona que nadie os juzgue un día de fiesta o en lo que comen. Entonces es una muestra de la liberación de la cerradura que tenía la ley para guardar específicamente el orden judío para los judíos. En este caso, para judíos y gentiles era la misma instrucción, que ya nadie lo juzgue. Si el que quería guardar el día, para Dios lo hacía, y el que no quería guardar el día, para Dios igualmente lo hacía, lo mismo que con comer. Sí. Porque una de las cosas que Pablo hacía era no depender de la ley para la salvación, ni para ganar puntos con Dios. Porque había personas que todavía exigían la ley y conformarse a la ley como parte de la salvación, y Pablo iba en contra de ese movimiento de los judaizantes. Pero eso mismo es lo que llamaba un poco la atención, ¿no? Porque si Pablo mismo fue quien reprendió a Pedro, como decirle que no es necesario que hagan tales ritos, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene esta connotación tan importante que no podía quedarse en Éfeso practicando o enseñando la palabra del Señor, sino más bien guardar la fiesta cuando él mismo promueve lo contrario? Sí, no, eso sí es verdad. Y lamentablemente no podemos saber todo lo que estaba dentro de la mente de Pablo. Hay muchas preguntas que realmente no tenemos una respuesta bien clara. Incluso
en el libro de Segunda de Corintios. Entonces, aquí vemos algunos temas teológicos que encontramos en Segunda de Corintios: el sufrimiento y la gloria, el pacto y la transformación, las moradas terrenales y celestiales, la escatología, apostolicidad, y también habla mucho de Cristo dentro de todo el libro. Y estas cosas vamos a ver cuando vamos a través de todo el libro. Pablo tenía adversarios en Segunda de Corintios, y hay algunas teorías acerca de quiénes eran estos adversarios de Pablo. Una teoría es los famosos gnósticos. Lo que sabemos que el movimiento gnóstico era un poco más tarde que el periodo en el cual Pablo escribió. Los gnósticos empezaron de lleno más en el segundo siglo. Sí, había empezado un poco antes, porque Juan escribió primera de Juan para ir en contra de esta doctrina falsa, pero más era después. Entonces pensamos que no eran ellos. Los divinos, como número 2 aquí, eran hacedores de milagros y predicadores que formaban parte del judaísmo. Ellos andaban haciendo milagros, pero dentro del mismo judaísmo. Tampoco pensamos que eran realmente los adversarios de Pablo. Los judaizantes, los superapóstoles, eran los hombres que realmente acusaban a Pablo de no ser un buen apóstol, de no tener la autoridad de parte de Dios, de no tener el poder de Dios. Y los judaizantes, como mencioné hace poco, eran los que mezclaban el evangelio de Cristo con la ley. Ellos ponían como parte de la salvación adherir a la ley y a los ritos judíos, como la circuncisión es un ejemplo. Y como el hermano dijo, Pablo y Pedro discutieron sobre este tema. Y al final, el punto de vista de Pablo ganó, para decirlo así, y Pedro y los otros apóstoles cedieron más y permitieron que los cristianos gentiles no tenían que circuncidarse. Y había otro grupo, los espirituales. Estos era un grupo en Corinto que seguían a un filósofo que se llamaba Filón, y decían que Apolos seguía este filósofo y igual mezclaba la filosofía con el cristianismo. Pero por lo que sabemos de Apolos y su ministerio, realmente no tenemos razón
para pensar que él estaba metido en la filosofía. Entonces, de estas 4 posibilidades, pensamos que la tercera es la más probable de los adversarios que Pablo menciona durante todo el libro de Segunda de Corintios. Los judaizantes o los superapóstoles. Entonces vamos a ahora entrar en lo que es el libro de Segunda de Corintios mismo. Si pueden abrir sus Biblias a Segunda de Corintios 1. Espero que tienen sus Biblias en Ibarra. A veces luchamos que los estudiantes no llevan sus Biblias. Eso no entiendo, porque si es un seminario, yo supongo, supongo que debemos traer, ¿no? Pero no, a veces tenemos que ser bien claros en eso que queremos. Entonces, como yo dije, una parte de entender mejor un libro bíblico es leer el libro. Entonces, esto vamos a hacer. No sé si hay un voluntario para leer el capítulo 1. Yo leería, pero después, como tengo acento de gringo, ¿no? Es un poco complicado y no quiero perder la voz tampoco. Ok, hermano, muchas gracias. El primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si estamos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si estamos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, proponerme esto, usé quizás la ligereza por lo que pienso hacer, o lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe, por la fe está escrito. Muy bien, muchas gracias. Aquí vemos como Pablo empieza sus cartas. Ahora, en este tiempo, ahora el siglo XXI, si escribimos una carta, firmamos al final, ¿no? La carta. Pero aquí siempre firmaban al principio para que la persona sabía de quién era la carta. Y Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, la primera cosa que Pablo hace aquí es establecer su autoridad como apóstol. Porque, como yo dije, muchos estaban dudando del apostolado de Pablo. Entonces él decía que escribió que por voluntad de Dios él era apóstol y escribía a la iglesia de Dios. Entonces la idea de Pablo era escribir a cristianos. Y esto es importante cuando vemos todos los temas que Pablo abarca, es saber que él estaba escribiendo a cristianos, no a los corintios en general. Y dice gracia y paz. Cuando él decía gracia, era un saludo, como decir buen día. Era algo que sabían decir. Era como desear bienestar espiritual a la otra persona. Igual paz. Paz quería decir que él deseaba el bienestar de la persona en todos los aspectos de la vida. Hasta ahora, cuando los judíos dicen Shalom, ellos están deseando todo lo mejor para la otra persona, exactamente. Entonces aquí vemos que él habla de Timoteo también. Timoteo era, buenos días, colaborador de Cristo y de Pablo. Era asistente de Pablo. No quiere decir que él escribía la carta con Pablo, pero sí era asistente o ayudante de Pablo. Entonces, Pablo quería todo el bienestar espiritual de estas personas que les escribía. Aquí es el material. Y no le había dado, perdón. Es el prólogo allí y ahora vamos a pasar. Ahora esta próxima parte habla de la consolación que tenemos en Cristo. Dice que Jesucristo era el Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Y la próxima parte me gusta mucho. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué entienden por esta parte? ¿O qué significa para ustedes en sus vidas? Que Cristo es nuestro consolador y nos consuela en todo lo que estamos pasando. Para mí significa un propósito, porque si tú pasas la misma tribulación, Dios te permite vivir ese dolor y la consolación de Él en su esencia, y puedes tú a través de eso servir a alguien más, con ese mismo amor y ese mismo consolación que recibiste de Dios. Entonces hay un propósito en todo. Sí, entonces